Con más información aquí en Marandúa, hablamos con los secretarios porque para hoy se tiene previsto que esta citación a sesiones extraordinarias que hace la alcaldía de San José del Guaviare al Consejo Municipal, pues se deba dar inicio hoy a esas sesiones. ¿Qué temas van a estar discutiendo allí? Pues lo que hemos conocido es que se van a estar socializando, Omar, lo que tanto hemos estado nosotros esperando. Las objeciones o los comentarios, observaciones, como usted los quiera llamar, de la propuesta final que entregó el Consejo a la Secretaría de Planeación Municipal sobre el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. ¿Van a estar de acuerdo? ¿Qué les pareció? ¿Qué no les pareció? ¿Qué pueden aprobar? ¿Cómo se va a firmar definitivamente si van a llegar a ese consenso? Pues vamos a preguntarle eso a la Secretaria de Planeación Municipal, Stephanie Santa Cruz. Secretaria, muy buenos días y bienvenida a Marandúa. Buenos días, Laura, buenos días a todos los oyentes. Pues hablemos de este estudio. Ustedes se han tomado el tiempo para poder analizar esa versión final del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que les entregaron a ustedes los concejales. ¿Qué encontraron en esa versión? ¿Qué van a estar ustedes presentando, comentando en estas sesiones extraordinarias? Bueno, Laura, la verdad sí, el estudio fue muy minucioso, es un documento bastante largo que requiere mucho tiempo de estudio, muchas cabecitas metidas ahí, muchos trabajadores, mucho estudio técnico, incluyendo también el del ingeniero de la geodata, de los mapas, de la cartografía, revisando áreas, revisando toda la parte técnica, pues no fue un trabajo fácil, pero pues determinamos en este trabajo minucioso que era conveniente realizar unas objeciones del proyecto tramitado enviado para sanción al alcalde municipal. Este proyecto fue enviado para sanción el 17 de marzo. Sí, y pues ahí nos dimos cuenta de que habían algunas inconsistencias que era necesario pasarlas como objeciones por inconveniencia al Consejo Municipal. Pues estas objeciones son reguladas en el artículo 78 de la ley 136 de 1994, pues para los curiosos que quieran de pronto revisar exactamente qué dice ese artículo. Y pues con base en esta ley, pues nosotros presentamos estas objeciones. ¿Qué objeciones, qué tipo de objeciones presentarán ustedes, secretaria? Bueno, las objeciones que presentamos inicialmente las presentamos sustentadas en lo siguiente. Todo lo que es el reglamento interno del Consejo Municipal, ¿sí?, especifica que todas las enmiendas deberán estar fundamentadas en motivo de conveniencia, ¿sí? Y si es posible en razones jurídicas. O sea, todas las enmiendas que no fueron admitidas en comisión podrán ser puestas en consideración en plenario. Pero digamos que todos estos efectos no podrán ser sencillamente sugeridos en plenaria de manera arbitraria, a no ser que se hayan tenido en cuenta en comisión. Entonces, por otro lado, también hay muchos artículos que se pasaron para ser modificados, o sea, que se propusieron ser modificados en comisión y en comisión, y pues estas modificaciones no se vieron reflejadas en el articulado. Entonces, esto podría pues generar algunas inconveniencias técnicas dentro del documento, como por ejemplo el área del perímetro urbano, que fue modificada, tenía que ser precisa y exacta. Otras modificaciones como áreas de desarrollo o áreas de expansión que se suprimieron, que pasaron a ser áreas de suburbano residencial, y otros cambios que debieron verse reflejados dentro del articulado. Estas son como algunas de las objeciones que se presentaron, pero dentro de todas estas la más importante es la que tenía que ver con la reubicación del aeropuerto. ¿Qué pasa con ese tema de la reubicación de aeropuerto? Que definitivamente uno lo puede, es decir, tiene muchas maneras de verse. Lo último que hablamos con los concejales, ellos estaban proponiendo que fuera proyectado, recursos para
un estudio que confirmara o que diera, digamos, luces sobre si se debe sacar, que según ellos y según lo que tienen ellos en conocimiento, sí debería sacarse del centro del casco urbano de San José. Y también, segundo punto allí, digamos, a renglón seguido, estaban diciendo que la mejor ubicación sería en el sector de Barrancón. ¿Ustedes encontraron esa recomendación así como nos la contaron a nosotros, digamos, textualmente escrita? ¿Y qué objetan sobre ese punto? Bueno, en este momento, Laura, nosotros literal a la alcaldía municipal no le ha sido socializado por parte de la Aeronáutica Civil un esquema de planificación aeroportuaria que nosotros podamos determinar con áreas y todo. En este momento sí contamos con esa información, pero la información fue remitida no antes de la concertación con la CDA, que debió ser ideal. Si hubiese sido antes de la concertación con la CDA, digamos, todos los temas ambientales que genera el aeropuerto, pues hubiesen sido incluidos dentro de esa acta de concertación. Como no fueron incluidos dentro de esa acta de concertación, pues es muy difícil en este momento, que es el vacío en el cual se encuentran los concejales y nos encontramos en la administración. En lo único que nos podemos acoger fue lo que realmente fue concertado con la CDA, lo que tiene que ver con el aeropuerto, ¿sí? Es puntual que determinemos algo fundamental, y es que uno, el aeropuerto no se va a mover, inmediatamente se aprueba el PBOT, no se va a mover a otra parte. Eso requiere estudios, y además de los estudios de conveniencia y determinar un nuevo sector, necesitamos otros estudios de ingeniería, estudios de suelos, de avales ambientales, de cuál va a ser el impacto ambiental del lugar a donde se va a mover, de si hay aves, de que, bueno, de una cantidad de situaciones y de normativa que tienen los aeropuertos que ahora hemos tenido la oportunidad de revisar. Entonces, todo esto va a tener un tiempo. Este tiempo, ¿sí?, en que el aeropuerto va a estar o está donde está, porque no sabemos qué nos vaya a arrojar los estudios y nos determinen que definitivamente se quede o que definitivamente se va, ¿sí? Estos estudios, nosotros debemos ser responsables en determinar cómo va a ser la clasificación de uso de suelo de este aeropuerto y de sus zonas aledañas en algo puntual, y es en las barreras de ruido. Estas barreras de ruido se determinan es porque son un agente contaminante. Como lo sabemos, todo el ruido debe estar controlado y como concertado con la autoridad ambiental, y se deben generar precisamente para que no afecte a los posibles desarrollos urbanísticos que se puedan dar en la zona norte de San José del Guaviare, que es después de La Paz, ¿sí? Digamos que este es como el centro técnico de la discusión. Más que determinar en este momento que si el aeropuerto se mueve dentro de un año o no, ¿qué vamos a hacer durante ese año? ¿Cómo vamos a determinar el uso de suelo? ¿De qué manera vamos a entregar los certificados de uso de suelo? Pero supongamos que esto no sucede dentro de un año, sino que sucede dentro de 10. Digamos que esta parte es la que se tiene que definir, ¿sí? Digamos que la objeción se presenta principalmente acogiendo todo lo que dice el acta de concertación, de que debe haber una barrera de 150 metros al lado y lado de la pista, y pues que eso fue lo que se determinó y que se concertó. Esta barrera vegetal que propone la CDA, que es como algo que permite que el ruido no afecte, sino afecte tanto las viviendas, y más con las intenciones que se tienen de que otro tipo de aeronaves pues aterricen en nuestro aeropuerto, pues es importante determinarlos, porque para eso estamos, la institucionalidad, y es para reglamentar las condiciones para una mejor calidad de vida de los habitantes. Sí, señora. Aquí estábamos también atentos a el tema, secretaria, de esa categorización de los llamadas asentamientos ilegales, que tendrían una connotación. Ustedes lo estaban proponiendo como unos espacios subnormales, o cuál era el tratamiento, no recuerdo cuál era ese nombre.
Frente a eso, ¿qué quedó aprobado por parte de los concejales? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Ese punto estaría, digamos, en firme o ahí también tendrían ustedes algunos comentarios? No, eso, todo lo que quedó sobre tratamiento diferencial, digamos, precisamente como dice la norma, asentamientos humanos ilegales precarios o consolidados. Estos asentamientos humanos ilegales precarios, así lo dice la norma, la ley 2044, que es la ley de la legalización de estos asentamientos, los califica de esta manera. No, eso quedó completamente aprobado, simplemente se envió una objeción para hacer una precisión frente a si unas zonas que eran los tubos y Ciudad de la Grasa quedaban como consolidados o no. Realmente esto ya lo determinarán los estudios porque había quedado una confusión, se envió para objeción, ya en una mesa de trabajo que hicimos con los concejales, ellos dijeron sí, o sea, ahí hay una imprecisión que tocaría aclarar, se les envió la propuesta del artículo para que quede claro, consideraría que eso es un tema que quedaría aprobado, pero en sí las zonas que quedaron dentro de tratamiento diferencial y dentro de los procesos que se van a iniciar con la ley 2044 quedaron definidos dentro del articulado que enviaron con el acuerdo para sanciones. Había otro tema, y me devuelvo al tema del aeropuerto, secretaria, porque había otro punto y era esas escrituras, lo escuchábamos en el debate que hubo, en el informe que presentaron ante la Asamblea Departamental hace poco, y decía una de las diputadas citantes, y es el tema de esa falta de escrituras de los predios que están justamente allí en el aeropuerto. Sobre ese tema de las propiedades, esos predios que estarían, digamos, tomados por el espacio que actualmente ocupa el aeropuerto, pero que serían propiedad de terceros, ¿cómo está o cuál es en este caso o la objeción por parte de ustedes o la propuesta? Bueno, aquí hay un tema administrativo, ¿sí? Y jurídico que tenemos que revisar muy bien, y es que el aeropuerto está bajo la administración en este momento de la gobernación. Nosotros debemos acoger, o sea, como territorio, como Guaviare, debemos acoger todas las normas que establece la aeronáutica civil. Sin embargo, ¿por qué debemos acogerlas? Porque son normas de mayor jerarquía. Así como son normas de mayor jerarquía las determinantes ambientales, también son normas de superior jerarquía todo lo que establece la localización y el establecimiento de aeropuertos, que es una infraestructura básica nacional. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con este tema de los lotes, de la propiedad, eso es un tema que se tiene que llevar a concertación entre la administración aeroportuaria, que es de la gobernación, la aeronáutica civil y los propietarios. Las propuestas las plantean en el esquema de planificación aeroportuaria que nos hicieron llegar posterior al Cabildo Abierto. Ahí plantean una cantidad de propuestas frente a sanear los predios que componen el aeropuerto actual. Entonces, ahí en ese esquema, que yo creería que la administradora del aeropuerto tendría como la capacidad para decir, miren, las estrategias para sanear la propiedad del aeropuerto son estas, ya que ellos fueron los que recibieron la capacitación directa de cómo quedó ese esquema de planificación aeroportuaria. La alcaldía no la ha recibido, o sea, recibimos el documento, pero es un documento muy técnico, con mucha normatividad aeronáutica, que habla de la RAC 14 y de medidas y de condiciones aeronáuticas, pues que son muy difíciles para quien no es experto en el tema. Sí, entonces en este caso ustedes pues desconocen y ahí cómo quedaría, el punto es ese, ¿cómo quedan? Sí, como lo digo, sí, digamos en determinado momento, voy a ponerte este ejemplo para que podamos entender un poco esto. Si en determinado momento las determinantes ambientales llegan a cambiar, llegan a aumentar o llegan a generar otra normatividad que sea más restrictiva o que sea más laxa de acuerdo a lo aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente, pues nosotros tendríamos que hacer los ajustes necesarios porque es una norma de superior jerarquía. Lo mismo sucede con el tema de la localización del aeropuerto.
si esos estudios deben ser liderados es por la aeronáutica civil, no por el territorio. Estos estudios, en esos estudios deben determinar, uno, dónde queda ubicado el aeropuerto, y dos, cómo se realiza el saneamiento predial del aeropuerto actual. Entonces, digamos que es un tema técnico que le corresponde por las condiciones especiales de las aeronaves y demás, definirlo es a la aeronáutica, no al municipio. ¿Qué nos preocupa al municipio y por qué se presenta esta discusión? Entendiendo lo que acabo de decir, es la clasificación del uso de suelo de las áreas aledañas al aeropuerto. Y es porque existe una normatividad también que habla sobre el uso de suelo de áreas aledañas, que se permite, por ejemplo, únicamente parques, así como está el Parque de la Vida, ¿sí? Antes de la pista de aterrizaje, que se permite ciertas actividades que no son residenciales, y posterior, en la parte más lejana, ya existen las actividades residenciales según la norma. Entonces, esas son como las definiciones, porque nosotros nos tiene que preocupar es el desarrollo urbanístico en este momento, y pues hacer esa mesa de trabajo es urgente. Sabemos que la gobernación ha estado pendiente de esas mesas de trabajo, pero desafortunadamente nosotros solo hemos sido invitados a una reunión que fue a un cierre de auditoría aeroportuaria, en donde hacían una evaluación de cuáles eran las condiciones que tenía el aeropuerto en junio del año pasado. No hemos sido invitados a otra reunión de manera oficial junto con la aeronáutica civil. En este caso, entonces, bueno, esas serán parte de esas objeciones. ¿Cuántas objeciones en total están presentando ustedes, secretaria? Estamos presentando 16 objeciones. 6 objeciones que obviamente tendrán que pasar por la discusión del Consejo. ¿Cuántos días de sesiones extraordinarias van a tener el Consejo para estudiar pues esas 16 objeciones? 3 días. 3 días van a tener ellos únicamente para la discusión de esas objeciones. Digamos que esas extraordinarias del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para discutir esas objeciones solo pueden ser para eso. O sea, digamos que no podíamos por ley poner otro proyecto en discusión, sino específicamente para evaluar las objeciones presentadas por la alcaldía municipal. Y ustedes van a socializar, digamos, van a tener un primer momento donde socialice usted, explique por qué esas 16 objeciones o cómo funciona la dinámica allí. Si ellos lo solicitan, sí. Digamos que en primera instancia ellos inician sesiones extraordinarias, y si solicitan la explicación de fondo de lo presentado, efectivamente la administración podría hacer presencia, pero solo si ellos lo solicitan. Bueno, solo si ellos lo solicitan. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con el Consejo Municipal. Entonces, en este caso, ¿qué van a decir? Si van a pedir esa explicación en detalle pues de estas 16 objeciones que hace la Secretaría de Planeación Municipal al PBOT. Si llegan a ponerse de acuerdo, si las aceptan, no las aceptan, ¿cuál sería el siguiente paso para el plan? Pues yo estoy convencida de que muchos de estos temas ya los hemos hablado en otros espacios, porque tuvimos la oportunidad de hacer mesas de trabajo, y pues yo creo que el resultado va a ser muy positivo, Laura. Creo que todos estamos con la intención de que el PBOT se apruebe lo más rápido posible, y no creo que vayamos a tener que ir a otra instancia o tener otra discusión. Ya, si en dado caso algún del Consejo decide no aprobar alguna de las objeciones presentadas, pues ya estará en manos de la comunidad y de los demás determinar si es viable o no de la manera como se aprobó el acuerdo municipal o el artículo en mención. Es decir, según sus cálculos, en 3 días podríamos ver la luz al final del túnel del PBOT. En 3 días Siendo el optimistas, Consejo Municipal deberá enviar, después de 3 días deberá enviar para sanción el acuerdo municipal, en donde el alcalde municipal tendrá 8 días para sancionarlo, y posteriormente pues ya será publicado. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes entonces cómo inician hoy. 3 de la tarde nos confirman, Arley, 3 de la tarde estarán iniciando. Sí, estarán instalando ese periodo de sesiones
extraordinarias por 3 días, de que habla la Secretaría de Planeación, donde se estarán discutiendo pues todos estos temas referentes a las objeciones presentadas al PBOT. Vamos a estar atentos. Gracias, secretaria de Planeación Municipal, Stephanie Santa Cruz. Vamos como le digo, a estar atento a ver qué pasa en estos 3 días y ver si tenemos un PBOT finalmente actualizado. No, muchas gracias a ti, Laura, y pues un saludo para todos. Gracias.